Bienvenidos a este último conversatorio de la Universidad Latinoamericana de las Periferias. El cuarto, los tres anteriores tuvieron como ejes el trabajo con derechos, repoblar la patria, desarrollar una demografía comunitaria. Así que agradecemos a los compañeros, las compañeras que hoy nos acompañan, que desde hace mucho tiempo vienen trabajando estos temas del trabajo como ordenador social, la importancia de la agenda de tierra, techo y trabajo, las tierras fiscales con fines productivos, la urbanización de barrios populares, los lotes con servicio y tantos otros que iremos desarrollando en el conversatorio de hoy, que también coinciden con las claves que ustedes han fijado del Consejo Económico y Social. Primero los últimos, el bien común, el foco en el futuro, de lo simple a lo complejo, el principio de subsidiariedad. En estos tres conversatorios salieron cuestiones realmente muy interesantes, muy potentes, muy urgentes, que las sintetizo en dos. Las sintetizamos en dos. Y tomamos algo que Gustavo Vélez había escrito en un escrito muy interesante del 17 de octubre. Salió con mucha fuerza la necesidad de recuperar las capacidades del Estado. En ese artículo vos hacías referencia al general Perón, que había dispuesto allí en el peronismo histórico dos grandes decisiones, un Estado con un gran sistema estadístico y un Estado con consejos de planificación. Los compañeros y las compañeras que han hablado en estos tres conversatorios previos han dicho que había una carencia de espacios de concertación común. Y el otro tema también, un apotegma del general Perón, una sensación que nos quedó de los tres conversatorios anteriores, la sensación de una frontera, la sensación de un límite. A este país lo salvamos entre todos o no lo salva nadie. Siempre los límites se corren, pero simplemente queremos traducir que eso se escuchó con mucha fuerza en estos tres conversatorios de muchos compañeros, compañeras y los compañeros del público. Natalia ahora va a hacer la presentación formal. Nos van a acompañar en el conversatorio de hoy Esteban Gringo Castro, secretario general de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Gustavo Carrara, obispo vicario de la Pastoral de Villas, Paula Garnero, coordinadora de la misión Educación y Trabajos del Futuro del Consejo Económico y Social, y Gustavo Vélez, secretario de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la Nación y presidente del Consejo Económico y Social. También nos acompañan compañeros y compañeras de los territorios, militantes, de los curas villeros, que vienen trabajando con nosotros este espacio de la Universidad Latinoamericana de las Periferias. La idea primero es que nos puedan contar muy breve qué es el Consejo Económico Social y después Gustavo y el Gringo van a hacer una pequeña presentación de lo que estuvimos conversando y volvemos a ustedes. Así que les doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Les resumo muy rápidamente el trabajo y las características del Consejo Económico y Social, que es una experiencia de alguna manera única en el marco de la democracia porque se constituyó por un decreto presidencial en febrero del año pasado y procura reunir en un ámbito de trabajo en conjunto con 5 misiones a representantes del movimiento obrero organizado. Allí están todas las expresiones de los gremios, los movimientos populares. Está el Gringo Castro justamente participando del Consejo, las cámaras empresariales, de la industria, del comercio, del ámbito tecnológico, del sector agropecuario, las universidades representadas a través del Consejo Interuniversitario Nacional, con un fuerte sentido también del interior del país, las pequeñas y medianas empresas y el sistema científico-tecnológico. Del Consejo Económico y Social forman parte también representantes
del CONICET, 2 compañeras que expresan el sistema científico y tecnológico. Y la sociedad civil también está representada con la Red Solidaria, Juan Cari, lo que expresa también como ámbito de participación de la sociedad civil. Tenemos 5 áreas de trabajo y una muy amplia gama de temas que estamos considerando, y por eso les agradezco mucho la oportunidad de este encuentro, porque muchos de los temas que han surgido en estos conversatorios y que forman parte de la universidad también están siendo considerados y impulsados y debatidos en el ámbito del Consejo Económico y Social. Así que este es un poco el ámbito de trabajo. Aspira el Consejo a constituirse en una ley consagrada por el Congreso de la Nación. Eso va a ser parte también de la segunda etapa que tenemos por delante. Y bueno, es un ámbito que trabaja con un perfil tranquilo desde el punto de vista de entre comillas, de la prensa, la opinión pública. No buscamos generar fuegos de artificio en esta idea a veces un poco manoseada de los acuerdos. Buscamos avanzar como en 2 planos diferentes: lo macro, lo estructural, y también los ejemplos concretos de transformaciones. Nos parece que hay que trabajar en esas 2 dimensiones, que los acuerdos en la Argentina, si son simplemente macro, cupulares y desde un punto de vista teóricos, abstractos, no sirven. Tienen que tener también un anclaje en casos concretos, en experiencias, nosotros denominamos piloto o inspiradoras, que también contribuyan a correr esa frontera de lo posible que mencionaba, así que es tan importante también considerar. Gracias. Le damos ya la palabra entonces al Gringo Castro, secretario general de la UTEP. Bueno, en principio lo que vemos nosotros como salida estratégica de este país está vinculado a una nueva población, una repoblación en la Argentina, lo cual implica, o sea, tiene que ver con la planificación, pero en la planificación tienen que entrar los sectores populares. Lo que, desde nuestro punto de vista, ocurre de hace muchos años, que hay una tensión entre los sectores populares y los gobiernos, que la única forma de saldarla es teniendo digamos, mucho más conexión. Esto lo hemos hablado mucho con compañeros que están hoy en el gobierno. Ha mejorado mucho en el sentido que hay compañeros que están en algunos lugares de gobierno, pero se necesita profundizar el diálogo con los sectores populares. Para nosotros hay una cuestión que venimos hablando desde hace 10 años, por lo menos, que siempre entra en contradicción con algunos sectores de nuestro pueblo que opinan lo contrario. Para nosotros el sistema actual, capitalista a nivel mundial, por su avance en la concentración económica y el avance tecnológico, nos deja sin la formalidad del trabajo, no sin trabajo, porque hemos sido capaces de crear nuevas formas de trabajo vinculadas al hacer comunitario, ¿no? De hecho, en el RENATEP hay digamos, la mitad de los inscriptos, creo, digamos, la mitad de los inscriptos son de la rama sociocomunitaria, que es lo que construye comunidad y a la vez genera trabajo. Son 2 elementos que son muy difíciles de comprender si uno no comparte un poco la vida en esa situación. Fue difícil para mí hasta que lo compartí muchos años, y es difícil para el que gobierna, pues está presionado permanentemente por las corporaciones y por todos los intereses sectoriales que hay en un país. Pero nos parece estratégico. La repoblación no puede ser
digamos, porque alguien decide desde algún lugar de gobierno, bueno, ahora vamos a repoblar, ahora vamos a llevar a la gente a este lugar. Tiene que ser profundizar ese debate para generar nuevas formas de asentarse y de trabajo. Y la repoblación está muy vinculada a la producción de la agricultura. Para nosotros está muy vinculada a la producción de la agricultura familiar y a que se vayan instalando industrias, que haya una mixtura entre los distintos sectores. Es una discusión profunda. Yo creo que todavía no la empezamos, o sea, empezamos a esbozarla, pero no a profundizarla. Y después el planteo vinculado al trabajo y a la economía popular. Hay propuestas, hay 2 o 3 propuestas dentro de los movimientos populares que integran la UTEP. Una está vinculada a que la salida de la pandemia necesita sí o sí el salario básico universal para los sectores que no están organizados en la economía popular, pero que al estar por fuera están en peores condiciones. Esa es una posición. Otra posición está más vinculada a fortalecer mucho más a través del salario social complementario un proceso creciente de organización de la economía popular, que además tiene que estar financiado por créditos no bancarios o bancarios, pero digamos, que los intereses sean los mínimos, y que desarrolle esa economía que el pueblo está creando permanentemente y que muchas veces no tiene terminal donde discutir ese desarrollo. Y hasta ahí llego. Después, si hay que agregar algo más, monseñor, me imagino que... Le damos la palabra ahora a Gustavo Carrara. Bueno, muchas gracias. Muy contento de este itinerario que venimos haciendo. Nos propusimos desde la fundación de la Universidad Latinoamericana de las Periferias, de alguna manera, iniciar estos conversatorios de la Argentina post-pandemia. La pandemia ha sido muy dura para el mundo, para nuestra patria en particular también, pero a la vez se presenta como una oportunidad para recomenzar, para hacer nuevos planteos. Y lo que nosotros quisimos hacer es que eso de los últimos para llegar a todos no quede en un bello eslogan nomás, sino que se escuche la voz de los últimos, de las periferias, que puedan hablar a la Argentina, ¿no? Y entonces hicimos una lectura de distintas propuestas que vienen surgiendo desde los sectores populares, como el Plan de Desarrollo Humano Integral, el proyecto de la Vuelta al Campo, el Manifiesto, el proyecto de ley Tierra, Techo, Trabajo, e intentamos que esos proyectos dialogaran y tuvieran puntos de encuentro, y así generamos estos grandes temas, ¿no? Importantes, como crear trabajo, repoblar la patria y soñar con una demografía también comunitaria. Inspirador para nuestra universidad es también la figura del Papa Francisco. Nuestro texto fundacional es el Discurso a los Movimientos Populares del 9 de julio del 2015 en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Por eso siempre escuchamos al Papa con atención. Y él usa esta idea de recomenzar en la carta encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Donde pone como ícono una parábola de casi 2000 años, pero que es clave, yo diría, porque el buen samaritano se detiene frente al que está tirado, frente al que está roto, y se hace cargo. Y también busca a alguien que lo ayude, en este caso que es el posadero, y ahí aparece la figura tan importante del nosotros,
y de construir un nosotros cada vez más grande que se haga cargo de las hermanas y los hermanos que más están sufriendo. Y en las periferias geográficas, pero sobre todo existenciales, que muchas veces representan los compañeros y compañeras que están acá, ese nosotros grande que va aumentando, fuente de esperanza en medio de la lucha, muchas veces por sobrevivir. Se entiende perfectamente, existencialmente diría yo, que nadie se salva solo, que necesitamos de ese nosotros grande. Y esa parábola de Jesús también detenerse y hacerse cargo define proyectos políticos, define proyectos económicos, define proyectos sociales y también religiosos. Incluir o excluir. Ahora bien, es necesario en ese buscar incluir, escuchar a los últimos, porque los pobres no solo dan que pensar, sino que piensan, no solo despiertan sentimientos, sino que sienten, no solo, como dice Francisco, padecen las injusticias, sino que luchan, ya no esperan, se organizan, estudian, trabajan, proponen. Y lo que nosotros queremos hacer con la Fundación de la Universidad Latinoamericana de las Periferias es de alguna manera poner en el diálogo de toda la sociedad esas voces, ¿no? Muchas veces se piensan cosas para los pobres, pero no se sientan a los más pequeños y pobres en la mesa de las decisiones. Y hay valores tan necesarios para recomenzar en nuestra patria que muchas veces se juegan en los sectores populares, valores de la fraternidad, de la solidaridad, del compartir. Bueno, un poco eso tiene como mística estos conversatorios, ¿no? No solo proponer temas, sino también afirmar que es necesario que los sectores populares también puedan decidir cómo vivir con dignidad, que es para ellos vivir bien. Y para los sectores populares vivir bien muchas veces se expresa en esa consigna, ¿no? Tierra, techo, trabajo, ¿no? Una tierra para trabajar, para construir un techo, para cuidar una familia. Es algo sencillo, pero a la vez es algo contundente, ¿no? Y cuando uno sienta en la mesa del diálogo y de las decisiones a los últimos, también cambian los registros, ¿no? Ahí en Fratelli Tutti también el Papa dice, ¿no?, que muchas veces confundimos y pensamos que las cosas en el mundo se arreglan, o en nuestra patria podemos bajar nosotros, en acuerdos para cerrar grietas así entre ciertos dirigentes, ¿no? Pero no hay verdadera amistad social si no hay cercanía con los últimos realmente, ¿no? Si uno piensa en la Argentina, en 1974 había 4% de pobres, hoy hay 40 y algo. En números absolutos había en el 74 entre 800.000 y 1 millón de personas. Hoy en números absolutos estaríamos hablando de 19 millones de personas. Las grietas ideológicas o políticas del 74 a esta parte han variado. Unos pensaban de una manera, hoy piensan de otra. Estaban en un espacio, hoy están en otro. Pero lo que se agudiza es esa brecha con los últimos, ¿no? Entonces, nuestro sueño también es que realmente se acorte esa, es la verdadera brecha en la Argentina, y no se puede hacer si no se integra en la reflexión y en la decisión a los sectores populares. Bueno, estos conversatorios apuntan a hacer un humilde aporte a eso, ¿no?, a esa idea. Bueno, gracias. Paula, Gustavo, quisieran reaccionar ante estas reflexiones
darnos sus pareceres, su opinión. Los escuchamos con mucha atención. Yo hago una rápida, me parece, punto que quisiera compartir con ustedes. El problema básico que yo percibo en la situación de la Argentina de hoy es un problema, por un lado, de amabilidad en el mejor sentido de la palabra, amabilidad de falta de amistad social, de una cámara de ecos donde cada uno se escucha pero no escucha al otro. Pero también encuentro un problema de implementación. Me gusta decir que la principal revolución que tenemos que poner en marcha en la Argentina es la revolución de la implementación. Hay una cantidad de cuestiones que están como muy presentes en el mensaje público, están muy presentes en la agenda, pero fracasan cuando llega el momento de la implementación. Y eso tiene que ver con la capacidad del Estado, que está diseñado con un nivel de fragmentación y de atomización enormemente paralizante, con un nivel de trabas burocráticas que no les tengo que explicar a ustedes, lo viven a diario, cuando llega el momento de registrar una cooperativa, de acceder a un crédito, de tener un paso en el acceso a la justicia, de tener que formalizar la titularización de una propiedad, de un pedazo de tierra, de poner en marcha una pequeña y mediana empresa, un microemprendimiento. Hay un Estado que está ajeno a todo eso, está totalmente fragmentado y a su vez tiene un marco normativo que es reflejo y es metáfora de lo poco que importa la solución de los temas cuando llega el momento de ir a la base social. Entonces hay que recrear y hay que hacer una transformación muy profunda del aparato estatal. Y en eso me parece que hay una tarea impostergable ahora cuando estamos saliendo de la pandemia. Era una tarea para hacer al comienzo del gobierno, no se la ha puesto en marcha, se fue una parálisis total la pandemia, pero tiene que ver con una sensibilidad. No es una cuestión de reforma administrativa burocrática. Es una cuestión de dónde ponemos la mirada y qué nos importa esa mirada. Porque a mí me pasa y a muchos compañeros y compañeras les pasa en la gestión de la cosa pública que no es una cuestión a veces de falta de recursos o de falta de un marco legal general. Es una cuestión de cómo se pone en marcha y se movilizan esos recursos que están previstos en el presupuesto, cómo se lo hace rápido, cómo se lo destraba, cómo se lo encamina de una manera adecuada. Hay demasiada comodidad en la gestión de la cosa pública, hay demasiado conformismo, hay demasiado confort, no hay idea de la urgencia. Esa me parece es una reflexión que yo percibo y tiene que ver también con la lógica cuando se ponen en marcha procesos de diálogo intersectoriales. En lo general se está en todo de acuerdo, hay que mejorar la educación, hay que incorporar a los más pobres a herramientas de formación adecuada, hay que aprovechar mejor las tierras fiscales, pero en la implementación está la falla. Las tierras fiscales, otro ejemplo de la Argentina, no sabemos cuántas tierras fiscales hay. Se dan números generales, pero en lo concreto no se sabe cuántas tierras fiscales disponibles hay, qué condiciones de titularidad y qué condiciones de dominio, cómo se pueden destrabar en dónde están ubicadas. Es el ejemplo a mí me parece más típico. ¿Se necesita una ley de acceso a la tierra? Sí. Pero una ley no va a cambiar la cuestión solamente si no se puede implementar después esa transformación desde el punto de vista práctico administrativo. Por eso a mí me parece que lo esencial es recordar lo que nos dice el Papa entre esta tensión entre lo grande y lo pequeño. Lo grande y lo pequeño. Tenemos que ser capaces de generar una mística de ojos abiertos. Lo grande, la utopía, el nuevo horizonte que tenemos que encaminar. Muy importante, como movilización de la energía popular. Y tenemos que ser capaces de descubrir eso grande en lo pequeño de todos los días. Y en ese pequeño fallamos. Hay una falla muy grande. Hay una falla de trabas múltiples que a veces constituyen un auténtico escándalo silencioso de cómo lo social fracasa cuando se tiene que traducir en decisiones
administrativas. Y en esto cuenta la trabazón de lo nacional, la trabazón de lo provincial, la trabazón de lo municipal e incluso la dispersión muchas veces que se dan en procesos de diálogo con los sectores sociales, populares, etc., ¿no? Me parece que ahí hay un gran desafío, al menos es lo que a mí me toca vivir en estos 18 meses de gestión. Me desespera ver cómo a veces los recursos están, cómo no hay idea de la urgencia de la resolución de los temas y cómo además en muchas ocasiones hay una intoxicación de egos, no solo son personales, son muchas veces institucionales, que si lo hace una provincia, si lo hace un municipio, si lo hace uno un sector político, el otro, hay una intoxicación de egos. Muchas veces lo vemos expresado en dirigentes, pero otras veces se puede percibir también en la frustración que provoca el egocentrismo institucional, ¿no? ¿Quién lo lleva adelante? Cuando la urgencia es otra, es resolver el problema y no quién se lleva la medalla, ¿no? ¿Aula? Yo quería agregar una complejidad adicional que me parece que la estamos viviendo y en la pandemia quedó también mucho más a la vista, que es toda la cuestión que viene ligada al cambio tecnológico que estamos atravesando en estos días, que se está acelerando y que en la pandemia realmente se aceleró, y que eso sin duda está generando más desigualdades. Es decir, si no trabajamos urgentemente en cerrar las brechas de habilidades entre las personas, en cerrar las brechas en la concentración de la tecnología, en regular los mercados laborales que están cambiando por el avance tecnológico, las desigualdades van a seguir profundizándose. Entonces, partimos de una situación súper compleja que fue muy bien caracterizada, pero le agregamos este condimento que es realmente concentrador. O sea, todo lo que uno estudia, analiza y ve que está pasando en el mundo, incluso en Argentina, con el avance tecnológico tiende a una mayor concentración. Entonces, estamos viviendo en una realidad, yo diría que hay como muchas dimensiones, ¿no? Tenemos familias, lo vimos en lo cotidiano, con acceso a tecnologías, con buenas habilidades para moverse, para trabajar, para producir en este contexto, y gente tirada en la calle, en la total pobreza. Pasa lo mismo en las empresas que han podido de alguna manera adaptarse a este cambio tecnológico, incorporaron desde ventas digitales hasta pequeños software para producir mejor, para generar datos, y otras empresas que trabajan en condiciones más propias de las revoluciones industriales anteriores, ¿sí? Entonces acá hay algo que hacer con urgencia en relación a cerrar estas brechas. Y nosotros desde el Consejo Económico y Social tenemos algunas iniciativas en danza. Muchas tienen que ver justamente con un mejor diálogo entre los sectores productivos, sus necesidades, que son así de complejas. Hay necesidades de lo más variadas según el sector y según el territorio, pero que se le suma ahora la complejidad de lo tecnológico y lo digital. Y estamos trabajando en la medida en que podemos. Bien dice Gustavo que estamos teniendo también muchas dificultades para articular en el caso de la educación técnico-profesional o de la formación profesional, la educación para el trabajo. Estamos trabajando con los centros de formación, tratando de revisar un poco la oferta, qué es lo que se ofrece, si está ayornado a las necesidades del momento, si eso dialoga o no con las necesidades del entramado productivo. Y en general encontramos mucha atomización, encontramos calidades muy diversas, encontramos también gente con muchas ganas de ofrecer lo que se necesita, pero todo eso hay que revisarlo y hay que articularlo mejor. Y la verdad es que cuesta mucho porque es un sistema, el de la formación para el trabajo es un sistema muy atomizado y muy diverso, pero estamos articulando esfuerzos con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, con los movimientos sociales, con los sindicatos también. Y ahí necesitamos ayuda de todos. La verdad es que creo que ustedes más que nadie saben qué es lo que por ahí la gente sabe hacer, o ese tipo de competencias que necesitamos poner en juego y articularlas con la demanda de las empresas. Porque queremos que la gente trabaje, digamos, todos queremos trabajar, todos queremos vivir mejor. Estamos trabajando también en un proyecto que invita a pensar cómo podemos cambiar
o convertir planes por empleo. Es un desafío enorme, todo el mundo lo dice en estos días, es tema de agenda, y la verdad es que no hay mucha claridad, ni siquiera conceptual, de cómo se logra esto, ¿no? También creemos que hay que despertar vocaciones tecnológicas en todos, incluso hay que trabajar con los docentes para mejorar sus competencias tecnológicas y sus capacidades de generar estas vocaciones en los chicos. Obviamente hay brechas digitales para cerrar, lo veo a Nahuel ahí, estamos con un proyecto que llevamos en conjunto con Accenture, el movimiento Evita, para formar a jóvenes de algunos barrios del conurbano en 4 perfiles tecnológicos que tienen que ver con la programación y demás, para que puedan insertarse en el mercado laboral. Y hay otra cuestión que nos parece importante, que tiene que ver con empezar a monitorear de cerca el cambio tecnológico y su impacto en el mundo del trabajo y la educación. Entonces queremos construir métricas, indicadores, estadísticas. Estamos buscando instituciones que ya trabajan en ese sentido, que nos pueden ayudar a construir una red de observatorios, algo que nos permita ir siguiendo estos cambios y poder ir anticipando también qué es lo que las personas o qué tipo de habilidades tenemos que ir formando desde la educación técnico-profesional, desde las escuelas, para acompañar esos cambios en el mercado laboral. Así que nosotros estamos trabajando con esta agenda, que no es la única, por supuesto. Ahora el Ministerio de Educación está muy, muy preocupado por recuperar a aquellas personas, a los chicos que se cayeron del sistema educativo durante la pandemia, y ha hecho de esto un eje en sí mismo. Pero también estamos pensando en repensar el secundario, que el secundario es un nivel educativo que está dejando muchos caídos, ¿no? Más allá de la pandemia. Es un nivel educativo que no está conteniendo a todos, que ni siquiera está abordando al sujeto que hoy está que transita por allí, y tiene que ver quizás con una interpretación o una no interpretación de cuál es el sujeto. El sujeto ha cambiado, vivimos en un mundo digital. Los chicos tienen muchas competencias que hay que poder poner en valor. Bueno, el sistema educativo, y sobre todo en el nivel secundario, no es el único que está en jaque mate, diría yo, pero es el que quizás tiene los peores indicadores, y es el que claramente no está conteniendo a nadie. Entonces ahí también estamos revisando un poco, estamos conversando con los actores que integran el Consejo Económico y Social para ir trazando algunas líneas de cuál debiera ser ese secundario, ¿no? Así que más o menos esa es nuestra agenda por el momento. Gracias, Paula. Decíamos antes que nos acompañan compañeras, compañeros de diversos colectivos, militantes, y en cada participación que han tenido en los conversatorios anteriores han, la verdad, que hecho aportes inestimables. Así que los quisiéramos escuchar, preguntar, reflexionar. Es un espacio para ustedes. Adelante. Cuando Gustavo decía esto de la burocracia, en realidad el sistema está hecho para que no lo podamos hacer nosotros. Nosotros poner una cooperativa en orden, y somos muy poquitas, nos llevó tiempo, inclusive como siempre somos marginales, para saber entrar nos cuesta el doble, para poder entrar al sistema que está armado para que no podamos, ¿no? Y con respecto a lo que decía el padrecito, está bien mirar las periferias como para ayudarnos, el consejo, pero me parece que estamos en una etapa de inflexión en la humanidad, que es refundarnos como seres humanos, que todos los valores, tal vez algunos y otros, el momento histórico que estamos viviendo no se parece a nada. No se parece absolutamente a nada. Por lo menos es lo que percibo yo con 57 años, haber vivido varios procesos, haber trabajado en la formalidad y después quedar fuera del sistema por edad. La pregunta a veces que nos hacemos con los compas, yo me refundé como ser humano en Carcova, en el área Reconquista, comprendiendo que no había ninguna diferencia entre mis compas que no habían trabajado nunca en formalidad y yo que había quedado excluida del sistema por vieja, por estar fuera o no estar bien preparada. Cuando decimos transformar planes en trabajo, nosotros trabajamos. Siempre alguien trabaja de algo, no podés no trabajar. Un subsidio,
no es algo ajeno para el que no puede. Se subsidian empresas, no vas a subsidiar al que no tiene laburo en la formalidad, más que somos ahora un montón. Tenés ahora encima, cuando yo pensé que era excluida hace como en el 2011, cuando empezamos a formar la CETEP, ahora somos la economía popular organizada y está la silvestre, mucho peor todavía. Si vos querés, es mucho peor todavía, porque hay más gente afuera, por la pandemia, por un escenario de posguerra casi, o peor. Entonces, cuando reconfigurar, nosotros tenemos mucho apoyo de los gremios, por ejemplo, los compas, que ya ponemos hace años, conexiones intradomiciliarias, están haciendo un curso en AISA sobre cloacas, para cualificarse, y se van entrenando unos a otros. Ahora, esos cursos no alcanzan. Está bueno eso que dijo Paula, de poder recuperar viejos oficios, ya que la verdad que la pequeña obra pública me hace acordar al plan quinquenal, era de Perón, cuando era de obra pico y pala. Bueno, poner un poquito de plata en el pueblo y trabajo, eso sirve. Nosotros ahora, cuando hay políticas que se construyen de abajo, como el RENAVAP, que es el título de propiedad, y en cierto modo son tierras fiscales, que cada compañero que ocupa una tierra fiscal hoy puede tener como una especie de título simbólicamente que habita esa tierra y que no es un bañado, que no es nada como aparecía en Google Maps. Todos estos, yo hablo particularmente de la Reconquista, donde estamos. Entonces, está la intencionalidad, está en la cabeza de las personas, pero es eso que no logra llegar, ¿no? A todo esto tenemos un problema grande, me parece, que no son ustedes los compañeros que están pensando. Para mí es obvio, digo la oposición como el neoliberalismo, el enemigo como en sí para la humanidad, no solo acá. El neoliberalismo que los tipos son dueños de todo, construye sentido común, y acá que teníamos una clase media nuestra que no existe, otra vez, que a veces no es por la guita sino tu cabeza, ¿no? Y tratar de yo creo que nadie nos quiere ver a nosotros, aunque saben muchos trabajadores que son muy pocos y somos si vos querés, la proyección de lo que les puede pasar en poco tiempo con la tecnocratización, con la desaparición de trabajos y formas. ¿Cómo atacamos eso? ¿Cómo hacemos para que no se amplíe? Ahora, yo digo, como Argentina Trabaja, 2009, limpié zanjones, hicimos veredas. Hoy ponemos tanques, hoy hacemos obra pública pequeña, pero hacemos obra pública, mejoramos. Somos muy pocas las cooperativas que pudimos dejar pasar de la subsistencia a la resistencia. Porque cuando hablamos de la economía popular es subsistencia. Los movimientos populares somos la urgencia. No somos movimientos sociales. Los movimientos sociales son los que más o menos pudieron solucionar la urgencia. Ahora la Saldarriaga, digo la cooperativa a la que yo pertenezco y algunas más, podemos resistir ahora. Podemos planificar para prepararnos. Pero les aseguro que muchas cooperativas, compañeras y compañeros, que sí trabajan, no están en la etapa de resistencia, sino de subsistencia. Por eso cuando hablan de transformar los planes en trabajo, es medio, no diría denigrante, no lo digo por cegadamente, sino es que trabajamos, de verdad que trabajamos, posta, y no nos dan las piernas para organizar tanta cantidad de compañeros, pero porque el Estado tampoco nos provee, no podemos usar, nosotros somos la fuerza como el Aikido, la fuerza del Estado, pero ya termino, pero no nos da, humanamente no nos da, no alcanza la militancia, no nos da nada, pero realmente todo lo que sea el esfuerzo de los movimientos populares, nosotros ponemos todo y laburamos. Mi sueño, si vos decís, no sería que todo, ojalá no tendríamos que pelear por esto, por un programa, por un bolsón, por los socios. Ojalá no existieran las franquicias del hambre, los comedores. Ojalá cada uno comiera en su casa. Pero no, la realidad es que nosotros tenemos que poner el cuerpo con la pandemia y antes también cuando hay necesidades. Y no voy a decir, y termino, no voy a decir que nosotros somos el Estado, porque el Estado tiene que mirar hacia donde no llega. Nosotros tenemos que hacerle saber al Estado que no está llegando, que no están llegando y que acá está faltando las organizaciones, los movimientos populares. Ahora, si el Estado se hace el sordo, por eso después salimos a la calle. Yo pregunto, yo sé que hay compañeros y compañeras como el Consejo que escuchan, pero ¿realmente creen que a algún ser humano o a alguna persona le gusta vivir así, trabajar así, de esta forma? Bueno, eso termina. Ya está.
Buenos días. Primero, agradecer a quienes han gestionado estos diálogos, estos encuentros, porque me parece que es importante que podamos escucharnos, que podamos intercambiar miradas. Mi nombre es Hipólito Madriaga, soy de la rama agraria de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Vengo trabajando en la agricultura familiar, campesina e indígena. Y justamente me gusta que se haya tocado el tema de volver al campo, porque Argentina tiene poca población rural, 7-8%, y cada vez va a haber menos, cada vez más máquinas, pero con menos gente, con menos pueblo dentro trabajando, y eso me parece que tiene que ser una política pública de generar justamente eso, ¿no? Arraigo rural para que se siga evitando que la gente venga a poblar los barrios, las villas miserias, generando, solicitud de trabajo, cuando en el campo, tranquilamente, yo nací, viví en el campo y nos proveemos nuestro alimento, nos generamos nuestro alimento. Y además somos una alternativa más para justamente proveer alimentos y que no dejemos eso en las manos de las grandes empresas solamente, ¿no? Entonces podemos ampliar en la medida que haya definiciones claras en esa línea. En ese sentido nos está faltando el presupuesto, la ley 27.118 de reparación histórica, porque justamente eso también hace que muchos compañeros y compañeras dejen el campo. Obviamente que no es solamente ir al campo, ¿no? Hay que pensar en educación, hay que pensar en generar igualdades donde la empresa no va a llegar a generar, por ejemplo, redes de comunicación, pero el Estado tiene que suplir eso donde... y se han hecho en otros lugares, se han hecho en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Argentina, un país tan rico, tan diverso, tan amplio, pero debemos pensar cómo evitar que se siga concentrando la tierra en pocas manos. Y es posible, también, por ejemplo, acá cerquita, en Moreno, se está haciendo una experiencia dentro de lo que es Argentina Armónica, un proyecto importante donde se está generando, yo digo, el nuevo campesino, el nuevo trabajador de la economía popular, que va a empezar y que ya está empezando a adquirir saberes para producir alimentos. Entonces eso es fantástico, ¿no? Y así seguramente, si esa prueba piloto va a salir bien, que se puedan reproducir en más municipios, que se pueden generar en todo el país. Y algo más que quería señalar que el padre dijo, que es el vivir bien. El vivir bien justamente es un paradigma diferente al paradigma de la acumulación, ¿no? Obviamente nos falta mucho tiempo, que se hace utópico, pero para mí es el nuevo paradigma, es el vivir bien. Y para vivir bien no hace falta tener cada vez más y más, sino es que podamos generar las condiciones para una redistribución y una generación de trabajo, y que a futuro cercano no pensemos en la subsistencia solamente. Tenemos que, como seres humanos, pensar en el desarrollo de otras cualidades que somos y tenemos, que no es solamente la subsistencia, que obviamente hoy estamos así, con un alto grado de pobreza, etcétera, producto de muchas cuestiones que han ido pasando, pero veo gente con esa disposición, así que por eso les agradezco. Muchas gracias. Bueno, yo soy Charlie, sacerdote, y una de las cosas que venimos escuchando desde el principio, que empezamos con los conversatorios de la Argentina pospandemia, es la necesidad de una planificación integral, armónica, que empiece desde las y los últimos. Me hacía pensar el análisis tuyo, Gustavo, de la necesidad de la amabilidad y la dificultad que tenemos para la implementación. En el marco de esta tensión que plantea el Papa entre lo macro y las experiencias concretas, lo local, lo contextual, lo chiquito, pensaba que en alguna medida ese problema de implementación, de esos egos sobrevaluados personales e institucionales, en gran medida también proliferan por la ausencia de
una propuesta, de una narrativa, de una lectura que nos permita reconocer nuestra historia, quiénes somos y leer en ese lugar hacia dónde vamos. No pareciera haber una lectura, porque eso imprime una ética. Ni hay algunos elementos en los que podemos coincidir, pero no pareciera haber una propuesta de nuestra identidad. O por lo menos yo no la descubro. Otro elemento que requiere en lo macro, que requiere también la planificación, tiene que ver con una autoridad al servicio de la unidad. Y eso también es algo que no estoy vislumbrando con claridad, como la planificación exige, como me parece a mí, como una lectura de quiénes somos y una conducción integral que abarque todos los temas, que abarque todas las dimensiones. Me parece que ese problema local de la implementación en lo chiquito también se corresponde con un problema en lo macro. Me da la impresión como... Yo soy Agustín, soy del Hogar de Cristo. Hoy estoy vivo en la Villa 21, 24, y la verdad que veo mucho las necesidades. La verdad que yo trabajo en el Hogar de Cristo y también se ve muchas necesidades de los pibes, ¿no? Lo que estaría bueno es esto de pensar también, pensar cómo se puede ayudar a todo, ¿no? Todo lo que es, todas esas dimensiones que una persona hoy lo vive, ¿no? Estaría muy bueno pensar eso, esto que dice Gustavo de los pobres, ¿no? De que hay que pensar en los pibes que también quieren estar un poco mejor, ¿no? Que quieren empezar a hacer un tratamiento y creo que esto de las necesidades también, ¿no? A veces, la vez pasada también se habló de esto de los cartoneros, ¿no? Y a mí me quedó mucho esto de que un pibe que está pasando una necesidad también, creo que mira mucho la necesidad y se está olvidando de que hay muchas dimensiones de esa persona que se está olvidando, ¿no? Y prefiere ir a agarrar un carro y ir a cartonear también para yo qué sé, tiene su mujer, tiene su familia que tiene que darle de comer a la noche porque a la noche es difícil, no hay comedores en el barrio. Entonces, como estaría bueno pensar también eso, ¿no? En los pobres, en la necesidad en el barrio, ¿no? Mi compañera la vez pasada también anunció algo de los chicos, hay que llevar a las escuelas y salir del pasillo y las cloacas está todo mal en los pasillos, en las calles, y creo que estaría bueno pensar también un poquito esto de la necesidad en el barrio, ¿no? De los pobres. Eso nada más. Gracias. Hace tiempo en la discusión entre empleo y trabajo me genera una duda la siguiente lógica o razonamiento. Partimos de la idea de observar que se nos avecina un problema, se nos acerca un problema, que es que el cambio tecnológico, la revolución tecnológica genera dificultades para generar más empleo, es decir, más trabajo registrado con aportes para la seguridad social y un nivel de ingreso que permita la vida digna. ¿Bien?
y que como respuesta a eso, una parte muy grande de nuestro pueblo se inventa su propio trabajo, es decir, sin un nivel de ingresos adecuado y sin aportes para la seguridad social que les permita luego al Estado afrontar esas tareas. Y pareciera por un momento, y ahí es donde va la pregunta, que falta el nexo o la conexión, y este es el punto para mí a preguntar es, cuando analizamos el vínculo de generar empleo y trabajo, o mejor dicho, convertir ese trabajo en empleo, analizamos la responsabilidad de las cadenas de valor en las cuales ese trabajo se vincula, es decir, para traducirlo de una manera muy concreta, el cartonero recoge el cartón, pero luego no es que en su propia casa fabrica el papel y lo mete en la industria, sino que se lo vende en algunos casos a multinacionales que son las que lo hacen, y esas multinacionales hoy no están haciendo ningún aporte ni responsabilidad por esa apropiación de ese valor que hicieron esos compañeros. O más atroz y burdo la situación de los costureros que son los que producen realmente, confeccionan la ropa de las grandes marcas y no hay una responsabilidad directa en términos tributarios para luego generar esos ingresos, ese complemento de ingresos para ese costurero y que existan los aportes para que luego haya la posibilidad de tener una seguridad social que cubra las contingencias de la vejez o de la niñez en ese punto. Entonces la pregunta concreta es, en el análisis de la transformación productiva que impone la tecnología y de la conversión de trabajo en empleo, ¿analizamos la responsabilidad de las cadenas de valor, más en un mundo que tiende a mayor concentración de riqueza y menor cantidad de empleo, de las cadenas de valor para con el trabajo, es decir, para con los compañeros de la economía popular? Mi nombre es José Ruiz Díaz, trabajador de la economía popular. Me quedo pensando con lo que decía usted, cómo no se puede leer desde la política, que siempre las gestiones quedan paradas o que no avanzamos, y eso es cíclico, viene pasando. Yo entiendo que retomando frases que decía el Papa, que de las periferias todo se ve diferente, creo que eso es lo que está faltando, que los funcionarios, sus equipos sean parte o compañeros de las periferias, para que les puedan marcar la cancha, para que nadie pueda salir a decir que nos van a mandar a trabajar. Si parte de ese equipo sería un trabajador de la economía popular, le hubiera dicho, no, ahí te estás equivocando, vas a salir a hacer un papelón, vas a insultar a otros compañeros. Eso no pasa. Entonces, creo que la intelectualidad tiene que empezar a mezclarse con lo popular para que realmente llegue la política a donde tenga que llegar, porque ahí hay un hueco grande entre... La diferencia es esto, que nuestros cartoneros no vendan el material y que se vayan el viernes a la casa sin plata, a mí no me deja dormir. Y el funcionario se va al country a la pileta, ¿entendés? Entonces, ¿cómo hacemos que tenga esa empatía y que lo sienta como lo sentimos nosotros? Creo que ahí hay una diferencia, y si no pensamos en saldar eso, no vamos a poder pensar en saldar nada. Los equipos tienen que estar... los compañeros que son de la película son los que tienen que ser actores. No tiene que venir un director de Hollywood a pensarnos a nosotros que estamos acá. Creo que ahí hay un error de cómo se abarca el problema. El problema se abarca de la intelectualidad y no de la vivencia. Entonces, para mí, los equipos de trabajo institucionales tienen que estar, no sé si conducidos por la economía popular, pero sí consultados y trabajando mano a mano para marcar esto y que nadie salga a decir, che, lo vamos a mandar a trabajar. La verdad que el panel de acá estuvo muy claro. Yo para reafirmar el planteo de transformar, porque en principio se plantea transformar los planes sociales en trabajo. Malísima definición. Ya está más claro que contundente lo que dijo José. Es una definición malísima, es casi un insulto a nuestros compañeros, nuestras compañeras. Si quieren le cuento un caso concreto para que sea bien gráfico, ¿no? Nosotros en Luján todos los viernes nos encontramos con unos grupos que vienen de distintos lugares. Viene una compañera con 3 hijos y un grupo de compañeros que hacen un comedor en la puerta de la casa, no adentro de la casa, en la puerta, en la vereda, a leña, con 3 hijos enfermos. Un chiquito de 7 años con cáncer y 2 chicas enfermas de otras enfermedades crónicas. Y los pibes estaban ahí y hablaban y leían la Biblia con nosotros y discutían. ¿Qué es lo que hace que esos chicos todavía estén fortalecidos para darle de comer? Primero, que trabajan para los demás.
Y eso es absolutamente sanador. No sienten que están trabajando para un empresario que los oprime. Sin embargo, están en las peores condiciones de trabajo y con una gravísima enfermedad. Si eso no es tomado como trabajo, nosotros no tenemos otra salida que irrumpir en la calle planteando, miren, esto es trabajo y esto me lo tenés que resolver como Estado. Esas son las condiciones que nosotros tratamos de instalar. Lo otro es, tuvimos una discusión con el presidente donde le planteamos este problema y dijo, bueno, ustedes trabajan, lo dijo en un estadio, lo que hacen ustedes es trabajo, nosotros queremos transformarla en empleo. Con lo cual, si los compañeros van a ir a ser empleados, obviamente pertenecen a otra organización gremial y obviamente tienen un convenio colectivo de trabajo distinto. Y lo que está haciendo el Estado es garantizándole al empresario los 16.000 pesos que cobra nuestro compañero al empresario. No lo paga el empresario, lo paga el Estado. En una salida de emergencia uno podría tolerarlo, pero no es transformar lo que nosotros hacemos en trabajo, porque el trabajo ya lo hacemos. ¿No? Entonces, acá hay un problema que es central en la Argentina, que es la concentración económica en manos de las corporaciones y sobre todo las corporaciones financieras. Y todas nuestras relaciones están financiarizadas. Los compañeros más pobres terminan en cuevas pidiendo plata que les cobran una barbaridad, le cobran 10 veces más que a un trabajador que tiene convenio colectivo de trabajo. Así, o sea, lo más rico le sacan al más pobre. Eso es así. La pelea contra eso es, con todo lo que dijeron acá los compañeros, yo tengo mucho más diálogo con Gustavo, y por supuesto que hay que organizar un Consejo Económico y Social, discutir, pero también, digamos, si nosotros queremos transformar la Argentina, en la Argentina no hubo peronismo hasta que no hubo el 17 de octubre. Entonces, eso es plantear que nosotros trabajamos, ya está planteado, que nosotros queremos dar esa discusión sobre trabajo permanentemente. Está en los ámbitos, está el Consejo Económico y Social, no hay más ámbito, digamos. Es decir, hay que ir al barrio y discutir con los compañeros qué hacen, de qué trabajan, y para quién trabajás. ¿Para quién trabajás? Yo tengo infinidad de ejemplos de compañeros y compañeras que trabajan para sus prójimos. Ese trabajo te sana y es lo que te permite transformar. Por eso decimos que en los pobres está la verdad y que de ahí se resuelven los problemas. Desde ahí se resuelven los problemas, no desde otro lugar. Tenemos que ser más pueblo que vanguardia. El problema del Estado es que está lleno de vanguardia, lleno de gente que se mira al ombligo y discute los problemas a sí mismo y no comparte esa discusión con los pobres. Entonces, para nosotros por eso somos la UTEP, por eso construimos organización, no discutimos la economía popular desde la nada. No somos paracaidistas, somos una organización gremial que discute la economía popular, que es discutir que nosotros trabajamos y tenemos derechos. Y queremos más derechos, porque no tenemos los mismos derechos que el resto de los trabajadores. El problema es que ahora las corporaciones están viniendo por los derechos de los trabajadores formales. Eso nos une en la pelea. Y por supuesto que va a haber una CGT unificada y va a haber una incorporación nuestra en la CGT, como sea, para discutir derechos laborales y no perder derechos. Mientras tanto, toda la propuesta que hay, todo lo que se propuso en este conversatorio es correcto. Ninguno de nosotros está en contra, ningún dirigente está en contra. Pero no nos chupamos el dedo. Sabemos cómo se mueven las corporaciones y no es que avisamos. Todo el mundo sabe que nosotros vamos a confrontar en la calle modelos de país. Muy breve, Gringo, una reflexión. Vos decías antes, el capitalismo nos deja sin la formalidad del trabajo. Sí. No nos deja sin trabajo. Claro. Sí, ¿Un camino es encontrar alguna formalidad del trabajo que ya se está haciendo? Ese sería un camino. Son los derechos, claro, son los derechos. Esa compañera que te dije hace un rato, ¿qué necesita? Por supuesto. Un comedor en condiciones, necesita recibir a la gente de determinada manera, necesita derechos laborales, sus hijos necesitan el salario social complementario, necesitan irse de vacaciones, necesitan un aguinaldo, pero el trabajo ya está haciéndose.
No hay ningún invento, y tampoco que nos inventamos el trabajo, digamos, es una definición que teníamos. Nosotros somos creadores. No es un invento, viste, que alguien vino. Somos creadores porque lo colectivo te permite crear. Y esas cosas para resolver los problemas es la creatividad del pueblo, lo que no se está teniendo en cuenta. Y lo que rompería de cuajo todo el sistema que Gustavo planteaba en relación a cómo es el comportamiento del Estado. Y que es difícil, ¿no? Pero bueno. Te lo preguntamos porque salió con mucha fuerza en otros conversatorios. Formalizar lo que ya se está haciendo. Exacto. Ese es el camino. Discutiéndolo con nosotros. Por supuesto. Porque yo no creo que haya sido mala voluntad decir vamos a transformar los planes de trabajo, vamos a transformar los planes de empleo. Es que nos falta discusión o nos falta escucha. Clarísimo. Gustavo. Bueno, yo lo que subrayaría es la voluntad de la Fundación de la Universidad Latinoamericana de las Periferias de ponerse al servicio, ¿no?, de la organización popular, de ponerse a la escucha. Es lo que ha querido hacer de alguna manera como contribución a través de estos conversatorios, ¿no? Hay mucha vida que pelea por alcanzar dignidad y por alcanzar libertad en los sectores populares, ¿no? Hay muchas respuestas concretas a problemas y entonces se muestran caminos de cómo podría ser la integración sociourbana de los barrios populares, se muestra el camino de cómo abordar las problemáticas de los consumos y los cuidados de las personas. Se muestran caminos de cómo organizarse y a la vez estar en la lucha por sobrevivir, como hacen muchos compañeros y compañeras cartoneros, pero con una conciencia clara de que hay que cuidar la casa común para dársela luego a los hijos y a los nietos. Hay mucha vida que se organiza y eso es lo que nosotros queremos humildemente ayudar para que eso se vea, para que eso entre en la discusión y entre en la discusión pública también. Y creo que puede ser un bien para nuestra patria, ¿no? Necesitamos generar caminos para la fraternidad y la amistad social. Y bueno, nosotros queremos contribuir a eso, ¿no? Y a eso apuntaron un poquito estos conversatorios. Que no falten estos temas en la Argentina de la pospandemia. Muchas gracias. Gustavo, ¿querés? Bueno, muchas gracias. Sí, no, primero les quiero decir que es sumamente importante lo de la universidad. Es sumamente importante para crear conciencia y además para, a partir de esa multiplicación de la conciencia, también fortalecer todas las acciones que ustedes están realizando como un aporte esencial para el país. Es muy importante este tipo de actividades que han hecho. Son un aporte muy importante también para el Consejo Económico y Social. Lo vamos a tener súper en cuenta y muy atentos a lo que están proponiendo. Hay una serie de cuestiones que han debatido que no son ajenas a lo que estamos trabajando. Por ejemplo, hemos lanzado una convocatoria que ha sido muy bien recibida y con muchas propuestas, más de 800 propuestas de justamente Argentina armónica con equilibrio territorial, programas de desarrollo local que puedan ser acompañados por el Estado para la repoblación del interior de la República Argentina. En este momento estamos justamente en el proceso de evaluación de cada uno de esos programas con un ámbito muy plural de miradas y de sensibilidades. Hay una agenda también que tiene que ver con lo tecnológico, que a mí me gusta sintetizar el concepto justicia social tecnológica. Hay un debate que es mundial, lo acabamos de ver en el G20, cómo se establece un impuesto a las grandes corporaciones digitales, tecnológicas. Hay un debate que tiene que ver, que no es ajeno a la falta de sensibilidad de nuestras sociedades democráticas,
con los algoritmos que fomentan odio, división, polarización, pérdida de atención en lo esencial, en nuestros corazones, en nuestra mirada, en nuestras cabezas. Hay un debate abierto a nivel mundial sobre cómo las redes sociales intoxican y nos descentran y nos sacan de la atención de lo importante en nuestras sociedades democráticas. Hay un debate abierto en lo digital, pero también hay un debate que tenemos que dar y que implica crear capacidades distintas también en la economía popular, no teniéndolo miedo al tema digital y al tema tecnológico. Gustavo, cuando me mandaba ayer algunas de las conclusiones y de los temas que han abordado ustedes aquí, tienen que ver con la conectividad digital de los barrios populares. Tiene que ver con de qué manera lo digital es un derecho básico, distinto a los derechos básicos clásicos, pero que nos permite una conectividad, una conexión, un encuentro con las nuevas posibilidades también productivas del mundo moderno. Esto es un debate y es una necesidad que la economía popular también tiene que reflejar. Por eso una de las convocatorias que estamos, uno de los llamados que estamos generando en el Consejo Económico y Social es cómo se forman capacidades en materia tecnológica en los sectores populares. Es un elemento clave, tiene que ver con lo educativo, tiene que ver con la conectividad, tiene que ver con cómo repensamos la educación formal, no necesariamente exige esto 10 años de formación, y tiene que ver con lo que viene como capacidad o de integrarnos a ese mundo o de ser definitivamente excluidos. Lo digital puede ser también una enorme herramienta de inclusión social. Al Estado le falta manejar mejor lo digital. ¿Cómo puede ser que no sepamos la cantidad de terrenos de tierras fiscales que hay en la Argentina cuando con una mera tarjeta voy a un cajero automático y puedo hacer transferencias a cualquier lugar del planeta? Está fallando algo. Está fallando la importancia de incorporar lo digital como herramienta para la inclusión social y para la justicia social en la Argentina. Yo subrayo este tema porque si no hay un falso debate. Pensamos que lo digital solamente viene a excluirnos. Depende de lo que hagamos. Tenemos que convertir a lo tecnológico en una herramienta de inclusión en la Argentina, no de exclusión. Si no hacemos nada, va a acabar una fosa infinita de exclusión, de fractura y de polarización en nuestra sociedad. Si somos capaces de tener una mirada popular de lo digital, tenemos posibilidad de fortalecer el concepto de justicia social. Perón, cuando volvió de Europa y le dio las bases al peronismo en nuestro país, tuvo 3 elementos básicos en la cabeza. Tener buenas estadísticas, como decías. Tener buenas estadísticas. Hoy las estadísticas que tenemos en la Argentina son propias de otra era, no son propias de la era de la que estamos viviendo. Carecen de la herramienta digital y carecen de la estadística de la economía popular. Veía un estudio lindísimo que me mandaba Fabiola, que hizo la UMED con un conjunto de organizaciones, sobre cómo la economía popular contribuye a la riqueza del país. Eso no está registrado en las cuentas nacionales. Está invisibilizado. Gran tarea de la universidad, visibilizar el aporte de la economía popular a la riqueza nacional. Lo segundo que hizo Perón fue la planificación. Ahora, necesitamos una planificación distinta, no es la planificación solamente del Estado, como dice el compañero, es una planificación que escuche lo que está ocurriendo en la Argentina profunda, en la base social profunda, es una planificación participativa, expresiva, es una planificación de otra naturaleza. Y el tercer elemento, el general Perón hablaba de la tecnología como un elemento de integración vinculada a la ecología. Tecnología y ecología no son 2 elementos diferentes, son 2 elementos totalmente integrados. ¿Vamos a salvar el planeta si transformamos nuestro modelo de consumo, nuestras prácticas de consumo, nuestra atención, pero también si somos capaces de unir la tecnología al cambio climático? Tenemos que formar miles de compañeros expertos en molinos de viento, tenemos en molinos para la energía eólica, para la energía en paneles solares. Tenemos que formar compañeros capaces de vender su conocimiento exportable sin moverse
del barrio donde están, tenemos que formar compañeros en la industria de los videojuegos, que es una industria extraordinariamente importante para el mundo, tenemos que formar compañeros en la economía del cuidado, asociado a la tecnología también, con nuevas capacidades en la biotecnología, en la nanotecnología, en la inteligencia artificial. Vamos a hacer un curso que a mí me llena de orgullo, con 5.000 compañeros de los movimientos gremiales y de los sindicatos para que comprendan la lógica de la inteligencia artificial. ¿Por qué le vamos a dejar la inteligencia artificial a los poderes concentrados de este mundo? Lo popular tiene que irrumpir en la inteligencia artificial también. Tiene que irrumpir con conocimiento, con saber lo que está en juego en ese mundo, con cómo se aplica la inteligencia artificial para mejorar un proceso educativo, para mejorar un proceso de salud, para mejorar un proceso que tiene que ver con nuestro mundo ambiental, para mejorar un proceso de información que nos permita llegar más rápido a conocer cuáles son los terrenos vacantes en la Argentina y poder darle un techo y un trabajo y un terreno a nuestra población. Todo esto está en juego también. A mí me entusiasma el tema tecnológico. No caigamos en la trampa de ver lo tecnológico como ajeno a lo popular. Nuestro gran desafío es construir un puente entre lo tecnológico y lo popular. De lo contrario, vamos a quedar absolutamente marginados. ¿Sirve lo tecnológico sin corazón? No, porque se convierte en una tecnocracia, como nos dice Francisco. Lo tecnológico sin corazón es tecnocracia, eso no sirve. Tenemos que unir lo tecnológico con una sensibilidad popular y con una sensibilidad de amabilidad para la inclusión social. Es un enorme desafío, es el desafío de la pospandemia. Tiene que ver con lo climático, tiene que ver con la generación de capacidades y tiene que ver con la economía del cuidado. Si nosotros no ponemos lo tecnológico al servicio de lo popular, no vamos a estar cuidando el planeta. Vamos a estar hablando del cuidado cuando la casa común se nos derrumba. Perdón por el énfasis, a mí me parece que tenemos que recrear una agenda de transformación. Nos está faltando recrear esa agenda de transformación, estamos anquilosados en una agenda que es conformista, que es del statu quo y que es de la prepandemia. Para eso la economía popular es un enorme espacio que nos interpela y que nos tiene que correr la frontera de lo posible. Estamos muy cómodos todos desde el Estado pensando que la agenda es cómo conseguimos un espacio de poder matándonos a los codazos y viendo quién tiene qué cosa en términos de un cargo público. Y esa agenda también tiene que interpelar a la economía popular, porque también, digámoslo con claridad, hay muchos compañeros de la economía popular que ocupan lugares importantes en el Estado en este momento y en un gobierno que es nacional y que quiere ser popular y que quiere ser transformador. Esa intersección entre lo que ocurre en la base social, que es interpelante y que nos tiene que convertir, nos tiene que correr la silla de la incomodidad a quienes estamos en una función pública, tiene que también ser muy presente de que el riesgo del conformismo también existe para la economía popular. También existe. El riesgo del conformismo también existe. Entonces, los compañeros que están ocupando un lugar en una responsabilidad de un cargo público tienen que ser interpelados por sus propias organizaciones para correr esa frontera de lo posible. Porque el riesgo de la burocratización existe para todos. Y el riesgo del conformismo existe para todos. La compañera lo acaba de decir, hay un amplio colectivo, hay un amplio sector de la sociedad argentina que hoy no está ni siquiera incluida en la economía popular. Son los silvestres, decía, o los nuevos marginados, los nuevos excluidos. Eso también tiene que registrarse, por eso es tan importante la cuestión del salario base universal, por eso es tan importante esa agenda de lo posible, de la vuelta al campo. Hay que ser capaces de inventar una agenda distinta que viene de la base. A mí siempre me gusta decir, cuando el general Perón en el año 52 convocó al Congreso de la Productividad, es una tarea lindísima, está en el Archivo General de la Nación, recibió decenas de miles de cartas de argentinos que le mandaban una carta de cómo se podía inventar un nuevo país, con ideas, con innovación, con creatividad. No hay hoy un general Perón para mandarle una carta, pero sí hay miles y me atrevo a decir millones de argentinos que están en una tarea de mucha creatividad y de mucha... la palabra innovación tiene muchas
aproximaciones, pero de un gran nivel de inventiva y de un gran nivel de inconformismo. Perdón por la después se edita, así que cortan todo, pero me parece que el debate es ese, compañeros y compañeras, es un debate muy importante, la universidad lo puede dar, hay que despabilar conciencias desde el punto de vista de la identidad que decía Charlie, qué somos, a dónde vamos, dónde queremos, y ahí está el Papa iluminándonos. Y después hay una tarea que la universidad también podría hacer, que es interesantísima, que es la tarea de formar nuevas capacidades tecnológicas con sentido popular. La universidad de la periferia debería demostrar que lo tecnológico puede ser una herramienta de inclusión popular. Esa es la principal revolución que tenemos que hacer en la Argentina. No dejarle lo tecnológico a los concentrados nada más, porque si no hacemos nada, la tendencia es esa. Concentrar, excluir, manipularnos y convertirnos en producto de lo tecnológico. Alguien pensaba que Internet nos iba a nosotros a facilitar la vida, nos está convirtiendo en herramientas de consumo nosotros mismos, con nuestros datos, con nuestro comportamiento, con nuestro odio profundo que se expresa en un algoritmo. El algoritmo lo que busca es generar odio, no generar amabilidad social. Bueno, termino, si no, Bueno, hasta acá. Estamos, la verdad que muy satisfechos de este primer ciclo de conversatorios, podemos decirlo. Han quedado una gran cantidad de afirmaciones muy potentes, muy sentidas. También muchas dudas sobre el rumbo, y de eso se trataba. Así que agradecemos a todos, a todas los que nos han ayudado a pensar, los expositores, los compañeros, las compañeras de las organizaciones. Algo que podría ser una síntesis que fue traída en todos los conversatorios. Para decirlo de alguna manera, si empezamos por todos, nunca vamos a llegar a los últimos. Aquí hay un desafío que alguno dijo, una nueva mirada, es un desafío metodológico, es un desafío ético y un desafío político, fundamentalmente. Si empezamos por los últimos, vamos a llegar a todos. Y ese me parece que es una de las síntesis de estos 4 conversatorios tan potentes que hemos pasado con ustedes. Muchas gracias a todos y a todas. Nos estamos viendo en el próximo ciclo. Adiós. Gracias.